Ahora, con el siguiente video, se pretende que escuchemos la voz de nuestros alumnos, de lo que ellos captan, de su vinculación y su relación con los maestros. Me gusta ir a la escuela porque hacemos muchas actividades. Leo los números, las vocales, aprender a compartir porque hacemos muchos experimentos, porque aprendemos a restar y a sumar y porque aprendemos muchas cosas. Porque nos enseñan a hablar inglés y puede ser que en el futuro podamos ir a Estados Unidos a trabajar o algo. Porque trabajas, estudias y escribes. Porque estoy con mis amigos y convivo con ellos, aparte aprendo varias cosas. Educación física, lectura, matemáticas, caligrafía, español y exploración. Nos han enseñado a hacer un disco, bueno, que le metan música a los discos o hacer trabajos como documentos, algo así. Sumas, restas, los colores, dibujos, leer. Como tenemos un libro a donde vamos aprendiendo cada palabra, que como luego queremos escribir algo, entonces ahí tenemos las letras para escribir. A leer, a hacer números, a hacer letras. En matemáticas, a realizar ecuaciones. En biología, aprendí las leyes de Gregor Mendel y pues están padres. Pues aprender las razas de animales, a cuidar los animales y pues si llega a haber algo que operarlos, ¿no? En español nos ponen cosas muy sencillas. La clase de electrónica. Me enseñan las tablas y algunas tablas de multiplicar, pero de otra forma. Colorear, los números, el abecedario. Pues que me enseña a hacer muchas cosas como aprender a escribir y aprender los números de al 10 al 1000. Que me enseña a leer, dibujar, leer, hacer planas. Quiero ser médica veterinaria. Cocinera. Doctora, porque ahí puedo ayudar a los enfermos. Me gustaría estudiar en computación. Bombero. Veterinaria. Que nos haga caso a casi todos los alumnos, porque hay veces que no nos hacen caso. Que dieran clases mejor explicadas. Que algunas veces no nos regañan. Borra luego la tarea y a veces no la puedo apuntar. Más amable,
Pues que me enseñen más números. Sean más relajados con nosotros porque pues luego llegan con problemas y pues puede decirse que se desquitan con nosotros porque están enojados. Más como que si nos ven dudando algo así, que fueran a nuestros lugares a preguntarnos eso. Que fueran un poco más comprensivos. Agarran los cuadernos y nos los azotan en nuestras bancas. Más tolerantes y que explicaran mejor. Que no sea tan enojón. Que no borrara tan rápido la tarea. Nos grita mucho, es muy regañona. Cuando hago una travesura a veces me regaña y dice que se van a quedar a dormir con ella. Daba mucha explicación muy informal y como que para nosotros no entendíamos mucho. Bueno, pues nos ponía un tema y ponía un video y el video duraba demasiado, casi toda la clase, y después la maestra decía que hiciéramos un resumen y al día siguiente nos calificaba. Que no nos regañara. Que nos enseñara nuevos experimentos. Que no me regañe, que no me grite. Pues que fueran más relajados porque hablan muy informal y como que pues no entendemos mucho. Y que ya no pusiera tantos videos y que lo diera más oral y interactivo. Bueno, pues que nos diera ejercicios y todo eso. Es el turno del maestro Everardo García Cancino, quien hace su intervención con el tema Enseñar a pensar a los alumnos. El maestro García Cancino ha sido profesor de primaria de diversos colegios. Ha fungido como director de secundaria en el Colegio Ovalle Monday y fue director de la Escuela Montessori de la Ciudad de México. Ha sido coordinador de primaria del Colegio del Tepeyac y coordinador de control escolar, así como catedrático de la Escuela Normal de Especialización. Fue asesor académico del Colegio Tarbut. Tiene la especialidad en alumnos con problemas de aprendizaje por la Normal de Especialización. Fue coordinador de aprendizaje en la Clínica de Psicodesarrollo. Cuenta con varios diplomados en desarrollo cognitivo a nivel internacional. Profesionalmente se ha desempeñado como coordinador de programas de intervención cognitiva en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad La Salle. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Es autor de diversos libros de texto para maestros en las editoriales Trillas, Santillana, Limusa y Oxford University. 40 años de búsqueda y de experiencias en diferentes espacios educativos lo han llevado a caminar de ser profesor de primaria, especialista en problemas de aprendizaje y en desarrollo cognitivo, a proponer reflexiones y formas de trabajo que rescaten el potencial de sus alumnos. Muchas gracias. Primero, qué gusto estar con ustedes. Básicamente yo creo que es como compartir algo de lo que nos decía Ivonne. Venimos a compartir con ustedes parte de las pasiones que hemos tenido, esto de la búsqueda de las habilidades del pensamiento. No sé si ya van a 25 o 30 años buscando cómo poder explotar a favor del desarrollo de las personas toda esta gran capacidad que tenemos como habilidades y cómo llevarlas realmente a que sean verdaderas destrezas. Y esto es parte de la búsqueda que queremos compartir. Tenemos una hora, más o menos para 45 minutos, para ir buscando algunas pistas, y quisiera, igual que planteaba Ivonne, tomar un esquema muy claro para dar varias sugerencias, 6, 7, 8 sugerencias para poner en el salón de clase. Enseñarles a leer, pero para posibilitar, enseñarles los números para posibilitar el desarrollo de el encuentro y
resolución de los problemas. Muy bien. Les voy a pedir, ya llevamos aquí casi 2 horas y por la exposición que voy a hacer, esto se vuelve importante. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Sí. Creo que sí me voy a escuchar hasta atrás, ¿sí? Les voy a pedir que hagan lo que yo digo, ¿sí? No lo que yo hago. ¿Se escuchó? Sí. Les voy a pedir que hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Okay? Todos, brazos arriba, brazos a los lados, brazos a los hombros, brazos a la cabeza, brazos a los hombros, brazos a la cintura, brazos a las orejas, brazo arriba, manos a las rodillas, manos a las caderas, manos a la cabeza. Muy bien, voy a seguir, vamos un poquito carrereados, pero esta es una parte que se vuelve importante. Y nos sentamos. En esto que decían nuestros alumnos, hay partes que son vitales y a veces tenemos a nuestros alumnos sentados 2 o 3 horas y no sabemos romper. Se acercaban los maestros, ahorita estoy llevando una dirección académica y se acercaba alguna de las maestras de secundaria. Por el tipo de trabajo que estamos haciendo, a veces tienen 4 horas seguidas con ellos, aunque hay mucha actividad y movimiento en cuanto es el desarrollo de los trabajos de desempeño, falta un detenerse y trabajar de una manera distinta, trabajar con la persona, trabajar con los procesos que está haciendo, trabajar con las estructuras que tienen los alumnos. Y esto es lo que quisiera desarrollar con ustedes. La siguiente, por favor. Todos piensan, es nuestra naturaleza hacerlo, pero mucho de lo que pensamos es en sí manipulado, distorsionado, parcial, uniforme, prejuiciado a la ligera, y aún así la calidad de nuestra vida y de lo que producimos y construimos depende de la calidad de nuestros pensamientos. Y creo que un poco, o un mucho, perdón, de lo que iba diciendo Ivonne sobre estas creencias y cómo nuestras creencias, pero fíjense cómo cuando hablamos de creencias ya estamos hablando de algo distinto que simplemente estar razonando. Tenemos que conectar toda una serie de habilidades para crear los superpoderes creativos de cada uno de nuestros alumnos. Me acuerdo mucho de algunas frases de María Montessori y de algunos otros autores que ellos nos dicen que todos nuestros niños son genios, que son capaces de desarrollar más de los que tenemos, y los que lo hemos detenido somos nosotros dentro del salón de clase. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que quisiera trabajar con ustedes? Quisiera ser muy puntual. Algo que tenemos que descubrir es que el desarrollo de todo este potencial cognitivo está involucrando otros elementos que de repente olvidamos. No sé, yo creo que todos habrán oído hablar de lo que es el cerebro triárquico, ¿sí? Más o menos lo tenemos presente y se vuelve muy importante. Y lo que va a hacer, tuve el gusto de conocer ahora a Ivonne, pero hagan de cuenta, voy a ir caminando de forma paralela con ella por lo que vamos a estar buscando. El cerebro tiene 3 estructuras básicas. Estas estructuras básicas tienen que ver, primero, ¿sí?, con una parte instintiva, o a veces lo encontramos como el cerebro reptiliano, que es básicamente animal. Cuando decías, vamos a sacar lo animal, sí, vamos a sacar esta parte de nosotros mismos que es de naturaleza, que es básica y que tenemos que observar. O sea, una de ellas, por ejemplo, decíamos hace rato, es si tenemos a un niño sentado, a un joven 2 horas, pues estamos contra la propia naturaleza y el cuerpo exige, y evidentemente la atención se pierde porque no hemos respetado procesos, tiempos que debería tener. Hay cosas que son básicas, que son de supervivencia y que tienen que ver con esta parte. Segundo, tenemos un cerebro totalmente emocional. Tenemos un cerebro que funciona a través de las emociones. A nivel de clínica, a veces me tocó una adolescente que en todas las materias llevaba muy buena calificación y reprobaba en historia, no matemáticas, no química, no física, reprobaba en historia.
Se presentó, la preparamos, estamos apoyando procesos de aprendizaje en la clínica, se preparó y todos tenemos la confianza que iba a pasar y vuelve a reprobar. Se vuelve a presentar una tercera vez y entonces lo que buscamos es qué era lo que estaba pasando y lo único que estaba pasando es que había una pugna emocional con la maestra hacia ella y ella hacia la maestra. Solicitamos que hubiera un cambio de maestra y la niña pasó, ¿sí? Mucho tiene que ver cómo nosotros manejamos todas este tipo de emociones, cómo las vamos identificando, cómo damos posibilidades, y ahorita vamos a ir dando, bueno, algunas pistas más de las que ya dio Iván, creo que si vamos siguiendo alguna de ellas vamos a ser unos ganadores. Y por último, esta última parte, la parte más desarrollada a través del tiempo, se vuelve toda la parte cortical, que es todos los procesos que son ejecutivos, todos los procesos de las grandes habilidades de pensamiento. Pero aquí les marcaba con una flecha cómo se desarrolla el aprendizaje es de la parte reptiliana, de la parte instintiva, pasando por la parte límbica, la parte emocional, hacia la parte cortical. Cuando yo estoy peleado, y todas estas creencias y lo que nos iba hablando Ivonne de una u otra manera, que decía, muchas veces hemos recibido el mensaje de las matemáticas no las puedo yo desarrollar o soy malo para las matemáticas, y entramos dentro del proceso de creencia, ya muchas veces el nivel cortical ya está bloqueado, y esto es una realidad. En algunas universidades, por desgracia, pues no se puede en todas, o deberíamos en todas, me ha tocado que cuando entran los alumnos a un examen, sí, el orientador que va a aplicar la prueba les dice, a ver, si alguno de ustedes tuvo un conflicto en la mañana, si tuvieron una situación traumática, si tuvieron ustedes algo que afectivamente o emocionalmente les hubiera afectado, les pedimos no realicen el examen en este momento. Porque muchas veces estará bloqueado y entonces la parte cortical no va a funcionar. Y hay muchas estructuras, en especial hay un gran pedagogo, hay un gran psicólogo que hemos seguido, que tiene todo un proceso, todo un gran programa que se llama Dimensiones del Aprendizaje. Y en esta estructura, la primera estructura son 5 dimensiones, y en la primera dimensión que plantea Robert Marzano, tiene que ver con la creación de los ambientes. Y en el ambiente tenemos nosotros que observar toda una serie de elementos, que ahorita iré citando uno de ellos, para que nosotros podamos promover que los aprendizajes sean realmente eficientes. Entonces, consideremos que tenemos estas grandes necesidades. Queremos llevar al pensamiento realmente a verdaderos razonamientos, pero estamos necesitando todo esto. Y ahora más que nunca, no sé si han oído hablar ustedes de las pedagogías disruptivas. Las pedagogías disruptivas en parte tienen que ver de cómo romper este esquema que hemos establecido dentro del salón de clases y utilizar otros medios. Rápidamente cito 2 o 3 elementos. 1, ahora más que nunca se están utilizando muchos ritmos, mucha música, mucho movimiento, pero lo más que se pueda. Y a veces no estamos acostumbrados, y a lo mejor decían, y en la presentación siempre digo, soy profesor de primaria, porque lo he vivido, y entonces cuando venimos a compartir, comparte lo que hemos desarrollado dentro del salón de clase, y muchas veces no nos entrenaron para saber hacer movimientos. Ustedes métanse a YouTube y busquen ritmos para el aprendizaje, y ahora van a encontrar toda una serie de programas muy sencillos, algunos muy complejos. ¿Alguien conoce Artesofía? ¿Alguien conoce Artesofía? 2 gentes. Artesofía es todo un programa bellísimo, donde básicamente se lleva a que los niños interpreten con el cuerpo, con el movimiento, partituras de música clásica. Entonces se ponen las partituras, pero las partituras no son con notas, sino son con agudos y graves, y entonces el niño ve las partituras, empieza a escuchar la música, y entonces va señalando con una mano, con la otra, con las 2 manos, y entonces logra una normalización y una adecuación impresionante. Tenemos ahí a la mano toda una serie de elementos, pero fíjense, Artesofía, no sé cuándo las conocerían ustedes, yo creo, no sé si 15, 18 años, que ya debería estar mucho más en nuestra cultura educativa y no se tiene. Igual con la parte de ritmos. ¿Alguien trabaja percusiones en sus escuelas? ¿Nadie? Porque a veces no hace falta tener los tambores que a veces nos piden, a veces la banca
la banca, había un maestro que se me quejaba en la secundaria porque los chavos cuando terminaban su clase empezaban a tamborilear, y entonces él se molestaba. Entonces lo que hicimos fue ponerle a los chavos que se portaban bien, podíamos hacer ritmos, y uno de ellos era el que marcaba los ritmos, y evidentemente rompe la estructura del trabajo, distrae de una manera distinta, genera una atención distinta. Siguiente, por favor. Estos tres cerebros nos llevan, conforme vamos aprendiendo, a tener presente preguntas muy importantes. Una tiene que ver, me siento seguro, me siento yo a salvo de lo que estoy haciendo. Antes que nada, lo que tenemos que cuidar al entrar a un salón de clase es que los alumnos se sientan tranquilos, que se sientan a gusto. Decía Ivonne hace ratito, que se sientan reconocidos, que sientan que están ahí, que no sé si la expresión que usabas era no son vistos. Y muchos de nuestros alumnos no son vistos. A veces me acerco al maestro, en especial de primaria, a veces, perdón que diga de primaria, a veces secundaria, si tienen 6 grupos se nos pueden escapar algunos de los nombres, pero ¿cuánto no sabemos los nombres de cada uno de nuestros alumnos? Y yo les pediría, hablemosle por su nombre. Bueno, a lo mejor esa es una situación muy personal, es no por sus apellidos. A ver tú González, a ver tú Pérez, no a ver, sí, a ver tú Sergio, a ver tú Ivonne, a ver tú, sí. Es el nombre realmente suena como un dulce a los oídos de cada uno de los chavos. ¿Cómo podemos hacer ese reconocimiento? Y primera parte es para hacer un ambiente agradable, todos nosotros como maestros. Bueno, lo que pasa es que muchos nos formamos, hacemos filas y luego entramos. Cuando recibimos a los alumnos en el salón de clase, deberíamos estar ahí presentes, que ellos sientan que realmente nosotros estamos siendo bienvenidos a cada uno de los ambientes. Hace poco me hacían una entrevista a unos niños de primaria, de primero a segundo de primaria, y me decían por qué había sido maestros. Y un hecho, parece una tontería que marcó, es en tercero de secundaria, estaba en un colegio, y entonces cuando nos recibió un señor que en la vida habíamos visto, y se puso en la puerta del salón de clase, primer día de clase, nunca lo habíamos visto, y entonces nos empezó a recibir, a cada uno nos recibió por nuestro nombre, a cada uno sin habernos conocido. Cuando entramos todo el mundo estaba impactado, ¿quién era ese señor? Que ya conocían nuestros nombres, Sergio Valle, un religioso, un hermano de La Salle, que a mí me impactó, y así fue toda la dinámica de su trabajo, toda su mediación era estar cercano a nosotros, reconocernos, y sabía para dónde íbamos. Después tuve la oportunidad de que ya no solamente seguía en su línea, después fue mi director de una escuela aquí en la Escuela Jardín. En la parte emocional, ¿sí? ¿Qué tan reconocido soy? ¿Qué tan apreciado soy? ¿Cómo le manifiesto? ¿Se dieron cuenta mucho de los mensajes de los niños? Que no sea tan regañón, ¿sí? Que no borre tan rápido, es que tanto respetamos ese ser reconocido, y ser reconocido por nuestras diferencias, ahora más que nunca. Y entiendo que a veces tenemos salones con 40 alumnos, pero yo les digo, a veces me dicen, no, es que 40 alumnos no se pueden. La verdad es, creo que sí se puede cuando cambiamos nuestra dinámica, cuando pongo un trabajo y el maestro, a ver, lo que voy a decir es, parece tonto, es algo que le pido a mis maestros cuando lo estoy supervisando, es no pueden estar sentados en su escritorio. Tengo maestros de secundaria, de prepa, de primaria, que todavía es peor, que da una clase sentados en su escritorio. Maestros, pongo una consigna y entonces me muevo y estoy cercando a los alumnos. Entonces, si puedo reconocer, evidentemente no atiendo a los 40, pero empiezo. ¿Quién de ustedes a estas alturas, después de los primeros 15 días, no sabe a cuáles son los alumnos que tiene que atender más? En los primeros días los localizamos y entonces empiezo a atenderles. O con aquellos alumnos muy brillantes les puedo echar, me puede echar una mano con el compañerito, él ya terminó, entonces le dices y vamos dando hasta formas de colaboración de una manera distinta. Y evidentemente que puedo aprender de todo lo que estamos viviendo. Siempre vamos más allá de lo que parece que aprendemos. A ver si me doy a entender. Siempre aprenderemos más allá de lo que parece que aprendemos. Doña María Montessori, para mí es una de las grandes pedagogas, de las grandes luminarias en educación, siempre cuando estaba haciendo un trabajo dice hay 2 propósitos, un propósito directo y uno indirecto. Yo te enseño ecuaciones, como decía una de las niñas, pero lo importante no era tanto las ecuaciones, sino estoy enseñándote a establecer relaciones proporcionales o no proporcionales dentro de un esquema, etcétera, etcétera, que puedo transferirlas a otra parte.
elementos, cómo tenemos que vivir todo este trabajo a nivel reptiliano, o este primer nivel de supervivencia más instintivo, que es conservación. Por ejemplo, a veces hay maestros que te dicen, a ver, no puedes estar tomando agua, cuando tomar agua es uno de los elementos sustanciales básicos. Un cerebro hidratado tiene más capacidad para poder aprender. Entonces deberíamos tener y pedirle a los alumnos que tengan su botella de agua. Si no podemos tener jarras, verán, no es posible. A ver, es posible. O sea, lo hemos hecho en más de alguna institución, en más de alguna escuela, tener una jarra donde los alumnos se pueden estar sirviendo agua, o tener sus botellas o su botella de agua, y que lo vean. No estoy hablando de refrescos, estoy hablando de agua. Siguiente, por favor. Entonces, la primera estructura es la estructura instintiva. Algunas recomendaciones, por favor. Se vuelve muy importante, parece una tontería, pero se vuelve muy importante este ambiente y este espacio que vamos a procurar a los alumnos. Primero, antes que nada, por ejemplo, necesitamos un espacio donde él encuentre un orden. Lo que se vive en el ambiente, este orden, va a interiorizar. Y otra vez citando a María Montessori, dice que el orden externo es reflejo del orden interno. Si le voy ayudando a los niños a encontrar los espacios de orden con sus cosas, con sus materiales, con el tiempo, se vuelve importante para que el niño empiece a apreciar de una manera distinta lo que estamos viviendo. Y esto se vuelve más importante muchas veces que aprenderme las capitales de los estados en nuestra república. El que podamos establecer orden. Oye, verá, por nosotros no tenemos espacio. Bueno, acostumbrarlos a que en el pupitre hay un orden, de que la mochila tiene que estar de una manera, que nuestros cuadernos tienen un orden. El orden da tranquilidad a los alumnos, además de a nosotros como maestros, ¿no? Sí. Que sepan marcar tiempos. Desde estos espacios vamos marcando nosotros realmente estructura. Tenemos que enseñarle a los muchachos y aún a los adolescentes, o diría con mayor razón a los adolescentes, vamos a trabajar esta primera media hora en este trabajo, y voy a suspender y voy a trabajar y voy a hacerla. Estuvimos trabajando en una escuela, Manuel Munier, perdón que la cite porque no hay muchas aquí en la Ciudad de México, que todos los alumnos que teníamos eran déficit de atención o problemas específicos de aprendizaje comprobados neurológicamente. Entonces, una de las grandes estrategias para favorecer sus procesos eran los tiempos. A ver, vamos a trabajar estos 20 minutos en esto. Y lo trabajábamos, lo cerrábamos, y además hacer estructuras. Y ahorita voy a ir más a la parte pedagógica, a la parte racional. Hay estructuras en nuestros propios procesos didácticos. Cómo iniciamos, cómo se desarrolla, y algo que se nos olvida siempre, cómo hacer cierres. Y el cierre es lo que agarra realmente el conocimiento que estamos desarrollando. Ahorita voy a redondear. Y evidentemente esto, ¿sí? Tener ritmos, tener espacios. A veces podemos trabajar, si no se pueden, he tenido escuelas donde he estado trabajando, que las filas de bancas están atornilladas al piso, entonces no se pueden mover. Dije, no importa, se tiran al piso, se ponen abajo de las bancas, arriba, donde quieran, pero necesito que se muevan, que no estén sentados todo el tiempo. O en la parte de arriba podemos trabajar, entiendo, no sé cuántos directos haya por aquí, pero que tenemos que ir poco a poco, ¿sí? Igual en algún momento a un director le puede causar, si no lo manejamos de manera adecuada, le puede causar cierta angustia el que haya mucho movimiento dentro del salón, dentro de nuestro espacio. Siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos para que ese para que ese reptiliano, para que esa parte instintiva esté bien? Tener esta parte de bienestar. Primero, yo me siento bien para trabajar. Primero, luz. Que nuestra luz es indispensable, que tengamos la suficiente luz. De preferencia, si fueran luz natural. Esto está más que visto, y que cuidemos cómo entra esta luz, cómo los muchachos les está llegando en cada una de las partes de las luces, ver si tenemos las luces más adecuadas. Oxígeno. Me dice, Everardo, somos 40, solamente hay de un lado ventanas, entonces no circula. Lo que yo hacía con mis chavos en primaria, en secundaria, o a veces aún en la preparatoria, de veras, es decir, les llegaba a la clase, entonces les decía, nos ponemos de pie todos, nos salimos y ya sabían.
se fueron a acostumbrar. Nos salimos y se forman afuera, ¿sí? Nos salíamos, se formaban, más o menos decía, a ver, tomamos distancias, nos ordenamos, volvíamos a entrar y lo único que hacíamos era mover el aire, porque a veces no teníamos el aire suficiente. Me tomó 3 minutos, a lo mejor 4 minutos, pero ya se pusieron de pie los muchachos, ya rompí la actividad, ya cambiamos el aire dentro. No pasaba más. Y como eso es, simplemente hace ratito que nos hablaba Ivonne de cerrar los ojos, de tomar conciencia, esta es una parte importantísima, o sea, saberle y decirle al cuerpo, aquí estoy. Ahora hay todo un movimiento, aquí Ivonne nos podría hablar y de sobra, de todo este movimiento que está pasando que se llama mindfulness, es tomar conciencia plena. Aquí estoy, por eso cierro los ojos para darme cuenta y nos decía, date cuenta de tu cuerpo, date cuenta de cómo están tu espalda. A veces paro a los chavos en secundaria y prepa, le digo, a ver, párense un segundito, alcen las manos, estírense, pero estírense, simplemente estirarse, y es una forma diferente de conseguir oxígeno, de mover el cuerpo de una manera distinta, y entonces genero atención distinta. Entonces puedo abarcar, ya empezar con un trabajo diferente, dar seguridad. El que no logre esto, a ver, no. Muchas veces, y lo escuchamos en lo que nos iban diciendo los alumnos, se detecta como amenazas. Más bien dicho, hay que poner como retos donde los alumnos, hay quien me dice, a los alumnos no les gusta trabajar, a los alumnos no les gusta ir resolviendo retos. Yo les puedo decir, ya estos 2 últimos años, tengo 44 años dentro del aula de clase, ya por lo que hemos tenido que hacer estos 2 años ya no tuve grupo, el último fue de prepa. Hace 2 años todavía tenía a mi grupo de prepa y entonces todo eran retos. Entonces vamos a lograr esto, no se va a poder, vamos a intentarlo. Yo siempre les digo, vamos a intentarlo, no me importan los resultados, sí quiero llegar a que yo llegue al resultado, me importa más el proceso, pero establezco retos. No te preocupes si te equivocas, no te preocupes en todo esto que hemos trabajado de desarrollo cognitivo, me interesa más el proceso. Y repito, sí quiero que lleguen a respuestas exactas y claras y concretas, pero muchas veces cuando le doy la confianza, ellos empiezan a desarrollar de una manera diferente. Y pasa algo raro, que, pues no raro, cuando yo reto a los alumnos con alguna serie de ejercicios, de hecho en alguna de las editoriales, uno de los libros que establecimos de manera paralela eran desafíos. Y entonces esta era divertidísimo, aunque a veces los maestros me decían, no lo sé resolver, entonces había que enseñarles a resolver esos desafíos. Los alumnos se involucraban muy claramente en este desarrollo de resolver los problemas o de desarrollar los retos, y después llegaban a ver, ahora tú resuelve este. Y entonces conforme había algunos que no podías, le digo, a ver, espérame todo, te lo resuelvo para la siguiente clase, pero la mayoría, como nos fuimos metiendo en todo esto, ya encontramos, me dice, ya te lo sabías. No, pero el proceso que hacemos es tal y tal, y entonces es lo que queremos, y eso favorece la estructura. Les decía, con el tiempo, con los horarios, con el espacio, tenemos que enseñarle a los muchachos a crear estructura. Siguiente. Estructura emocional. Aquí yo creo que Ivonne, fuimos tomando notas yo mismo, parece ser que nos van a compartir las presentaciones, hay toda una sabiduría, hay toda una serie de captura de tantos investigadores, de tantas experiencias de lo que va exponiendo Ivonne. Tenemos que desarrollar ahora más que nunca, si ustedes se van a los grandes compromisos para el desarrollo de las competencias para el siglo XXI, no hay ningún esquema de esto que hemos hablado de las competencias para el siglo XXI que no hable del trabajo colaborativo, que no hable del favorecer la autonomía. Y yo muchas veces me pregunto cómo favorecemos la autonomía, cómo favorecemos que el alumno se sienta capaz de que puede hacer las cosas. Creo que ahí Ivonne nos dio muchas pistas de cómo ir haciendo reconocimientos, y además reconocimientos muy claros. No solamente estás bien, sino que ella nos decía, tenemos que ser muy específicos. Me gustó porque ahora el margen que hiciste, sí usaste la regla de manera correcta. Ahora tu trabajo sí estuvo limpio. Te felicito porque ahora sí terminaste todos los ejercicios, te felicito porque ahora sí corregiste, oye, un reconocimiento porque pudiste apoyar a tu compañero en esto. Entonces, ¿cómo vamos favoreciendo que el alumno se sienta bien para que pueda actuar de una manera distinta? Ruben Feuerstein, murió hace poco, 2, 3 años, el doctor Ruben Feuerstein, tuvimos la oportunidad de estudiar con él,
y tiene lo que se llaman los criterios de mediación. Y uno de los criterios de mediación muy interesantes es el que es un buen mediador, el que es un buen profesor, tiene que crear el sentimiento de ser capaz. Pues se lo repito, tiene que ser así, tiene que generar el sentimiento de ser capaz. Y el sentimiento de ser capaz no lo logro solamente con decirle estás bien, tú sí puedes. Él tiene que encontrar que lo puede resolver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer retos que no sean tan fáciles, que no les signifiquen un esfuerzo, retos que no estén tan altos que tampoco los pueda resolver, retos donde a través de la mediación le podemos ir llevando a que él desarrolle esta capacidad, descubrirse que es capaz de hacer algo. ¿Cuántos retos establecemos dentro de nuestros aprendizajes? Y creo, Salud, que en todas las materias podemos establecer retos. Varios de los niños cuando hablaban decía hacer experimentos. ¿Cómo los llevamos a hacer experimentos para que ellos descubran? Y a veces nos falta el descubrir caminos realmente donde los alumnos puedan aprender a través de las experiencias, a través de los experimentos. Creo que nos falta mucho para poder promover, y maestros, muchas veces lo tenemos ahí a nuestro lado, para poder desarrollarlos con los productos cotidianos. Podemos descubrir muchas cosas a través del periódico. La otra parte es el trabajo colaborativo. Ahora más que nunca, ojo, trabajo colaborativo no significa simplemente ustedes cuatro se reúnen y ustedes desarrollan este concepto de la conquista. Porque ¿qué va a pasar? Yo me acuerdo perfectamente bien en la universidad, estuve como, y soy profesor de primaria, terminé la normal, en aquel entonces hacíamos la normal, no sé si ustedes saben, después de la secundaria empezábamos la normal. Entonces nos recibíamos a los 18 años, ya teníamos nuestra cédula de maestros, pues después empecé a hacer pedagogía, entonces trabajamos en los grupos, éramos 5 o 6 aquí en la UNAM, entonces la mayoría eran mujeres, entonces las muchachas, las maestras nos ayudaban a hacer los trabajos, yo a lo mejor los pasaba o los presentaba, pero no había equidad dentro del trabajo y además no todos habíamos aprendido de la misma manera. ¿Qué significa hacer un trabajo colaborativo? ¿Cómo hago el reconocimiento de uno y de otro? ¿Cómo genero funciones distintas? Más allá de ser el secretario, el que toma el tiempo, el que escribe. No. Hay otro tipo de funciones dentro del trabajo colaborativo que tiene que ver, por ejemplo, cuando un trabajo es, le voy a pedir a alguien que él sea el que cuestione. Entonces necesita estar, ojo, dependiendo de las edades, pero ya lo puedo hacer desde cuarto, quinto y sexto, es decirle, tú vas a ir preguntando, aunque sea de lo que escuchas, ¿qué significa esa palabra? A ver, ¿dónde la vamos a poner? Hay quien va organizando y lo va exponiendo con el grupo. Claro que todo esto hay que aprenderlo. ¿Cómo hago el reconocimiento del otro dentro del grupo? ¿Cómo tengo establecidas algunos criterios para que ellos se evalúen al trabajar en pequeños grupos? Y que realmente estemos viendo que hay un trabajo colaborativo. De esto el trabajo colaborativo se ha desarrollado mucho y tendríamos que aprenderlo, porque esto fortalece muchísimo las formas de trabajo que estamos viviendo verdaderamente afuera. Déjenme comentarles rápidamente, si algo tenemos nosotros como mexicanos, yo creo que es esta gran capacidad de la colaboración. Trabajo ahorita en Colegio de la Comunidad Judía, entonces vinieron estos equipos de Israel a ayudar después del sismo. Me llamó mucho la atención, estos grupos decía que les había llamado la atención dos cosas en México, y nos enseñaron todo el currículum de todos los lugares donde han trabajado, y decían algo muy importante, es que nunca en ninguno de los desastres que habían visto, ya habían estado en Asia, en Europa, por todas partes habían estado, que nunca habían visto la capacidad de colaborar para resolver algo sin que nadie les estuviera organizando de manera inicial. Cuántas gentes, amigos, conocidos, maestros, empezaron a desarrollar de inmediato acciones de colaboración. Entonces se fueron con este sentimiento de decir, qué gran capacidad para poder colaborar. Y es una gran capacidad que tenemos que mostrar y enseñar para que luego no se corrompa o que luego no se pierda. Enseñar al trabajo colaborativo. Sí, siguiente, por favor. Entonces, acciones de intervención en esta parte que tiene que ser mucho más límbica, mucho más, yo creo que sobra un poquito, pero ya había hablado
Ivonne, de todo esto es, antes que nada, enseñar modelando, desde nuestros tonos de voz, cómo hablamos con los alumnos, cómo les mostramos respeto. A veces queremos que nuestros alumnos respeten al otro, pero nos dimos cuenta que a veces nosotros somos los que no respetamos al otro, no respetamos sus tiempos, no respetamos sus formas. Un alumno hicieron una lectura secundaria, hicieron una lectura de una novela y el chavo presentó su trabajo con puros cómics y el maestro se lo regresó y le dijo que ese no era un trabajo digno de un muchacho de secundaria. Cuando el chavo tenía una gran creatividad y ese chavo en tercero de secundaria estaba ganando más dinero que lo que nosotros ganábamos como maestros porque era dibujante de una revista de cómics. Cómo reconocemos las habilidades que tienen y cómo vamos modelando todo este tipo de relaciones. Motiva y cuida su autoestima, esto ya fue hablando Ivonne muchísimo, es cómo nos podemos acercar, cómo sabemos reconocer a cada uno de nuestros alumnos, cómo estamos presentes ante las necesidades. Y regreso otra vez a un primera, pero también secundaria, no sé si en la universidad a veces paso, entraba y había 3 niñas junto a una compañera, y entonces veía que algo no estaba funcionando bien, entonces decía, ¿qué es lo que está pasando allá atrás? No, nada. Entonces lo único que le decía es, ¿quieres salirte con una de tus compañeras para hablar? Invariablemente me decían sí, se salían, estaban más tranquilas, ya regresaban, dejaban de llorar y se integraban al salón de grupo. Es cómo reconocemos que está el otro, cómo cuidamos esa autoestima, decirle, a ver si se dejan ya de estar lloriqueando y ya nos vamos a dedicar a… ¿Sí? Estoy hablando de universidad. Y claro, o sea, el establecer relaciones diferentes no puede ser. Dar opciones para la elección, ¿sí? ¿Qué tanto? A veces desde la casa no le damos opciones a que los hijos elijan. ¿Por qué no a veces decimos, a ver, hay estos 2 trabajos de matemáticas, aquí hay estos 5 ecuaciones, aquí van a haber 2 problemas, ¿por cuál quieren ustedes trabajar? Sabiendo lo que estamos haciendo, podemos dar elecciones. A veces yo establezco los equipos de trabajo, otras veces los desarrollan ustedes o lo trabajan. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. O sea, necesitamos de las 2 formas. Que aprende que a veces hay trabajos, hay equipos que están determinados y otros donde ellos pueden elegir el equipo. ¿Qué formas? Y repito, todo tiene sus pros, sus contras, pero ahora se van a sentar donde ustedes quieran. Después yo voy a elegir dónde se van a sentar ustedes. ¿Por qué tantas elecciones damos? Queremos que lleguen los muchachos a bachillerato y que puedan elegir una carrera de por vida y no les hemos dado opciones en todo su proceso escolar a que vayan tomando elecciones. Entonces, ¿qué les hemos mostrado para las grandes elecciones? Y además enseñarles cómo se desarrolla una buena toma de decisiones. Y esto tiene todo un proceso cognitivo que bueno, y otro día nos sentaremos y lo hablaremos. Yo siempre les digo cuando voy trabajando el proceso cognitivo, ¿para qué comparamos? ¿Para qué comparamos? Para ver las diferencias, para valorar, ¿para qué comparamos? Yo voy ahorita, van a salir al súper y van a irse ustedes a ver unas blusas y las van a comparar. ¿Para qué las comparan? Para tomar decisiones. El proceso de comparación me tiene que llevar a tomar decisiones, a valorar para poder tomar una decisión, para elegir, para darse cuenta que me está otorgando alguno de estos 2 elementos o factores con mayor ganancia para mí. Entonces, los procesos de pensamiento están ligados a toda esta parte, pero enseñemos opciones de elección. A veces siempre el margen rojo, siempre la fecha de este lado. Ojo, hace rato hablé de orden. Hay una parte de orden, pero tenemos que enseñar a soltar. Y si lo hago con azul, no tiene que ser con rojo. O si lo hago con rojo, no tiene que ser con azul. O si… Hay cosas que no son tan importantes y podemos dar que ellos elijan. Chavos, va a haber estos 3 trabajos durante la mañana. Ustedes elijan cómo podemos empezar. Claro que eso lleva al maestro a que prepare de una forma distinta su trabajo. Siguiente, por favor. La estructura racional, la parte cortical. ¿Sí? ¿Cómo funciona la parte cortical? Y les vuelvo a decir, una parte que está atorada en el límbico o que está cansado desde el reptiliano, no va a poder trabajar con la parte del cortical, de las grandes habilidades de pensamiento. Y algunas de las habilidades de pensamiento, ¿cómo voy de tiempo? Me quedan
5 minutos, perfecto. A ver, bien, vamos. Estructura racional, siguiente. Antes que nada, usar el método socrático. En los grandes perfiles, voy a citar un perfil, por decir algo que es muy utilizado a nivel internacional, que es, hay escuelas, a lo mejor algunos de ustedes, un colegio de bachillerato internacional, y entonces una característica de estos maestros, de estos alumnos, es que sean cuestionadores, ¿sí? O todos los perfiles que ustedes vean de pensamiento crítico dicen que los alumnos tienen que ser cuestionadores, tienen que saber preguntar. Y pero voy a hacer un anuncio. Y a veces parece algo raro, pero soy maestro y no sabemos preguntar. Y tenemos que enseñarnos primero nosotros como maestros a preguntar y luego enseñar a que nuestros alumnos cuestionen. ¿Por qué digo que voy a hacer un anuncio? Este es uno de los libros que acabamos de reeditar, que se llama ¿Qué? El arte de preguntar para aprender y enseñar mejor. Y lo que hemos desarrollado es toda una estructura de cómo ir aprendiendo a nivel primero de literal, cómo recoger información desde las fuentes de información, cómo recoger y cómo cuestionar desde las operaciones mentales para comparar, para analizar, para categorizar, para inferir, cómo preguntar cuando entramos a grandes procesos cognitivos como es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la toma de decisiones, la indagación, y cómo hacemos preguntas de metacognición o de autorregulación. Tendríamos que aprenderlo. Y curiosamente cuando lo planteo con los maestros no sabemos a veces cómo hacerlo. Entonces enseñemos a cuestionar. Siguiente. Entonces enseñar a cuestionar, promover autorregulación. A ver, la autorregulación tiene que ver con el manejo de los tiempos, tiene que ver también con la capacidad de autoevaluarse. De hecho, para Robert Marzano no juega con el concepto de metacognición, sino juega con el concepto de autorregulación. Es ya terminé, si ya terminé, ¿cuántas veces no le decimos a nuestros? Ya terminaste, revisa. ¿Ya revisaste? No. Enseñemos a que terminando cada uno de los procesos tengo que revisar, tengo que ver qué aprendí de ahí, pero esto lo voy enseñando a través de las pautas y los parámetros que voy dando. Enseñar a aprender de manera autónoma. A ver, yo ya te enseñé a manejar esta fuente de información. ¿Cuántos maestros hay aquí de primaria? Un gran número. Bajen la mano. Secundaria. Excelente, gracias. Preparatoria. Excelente. Y universidad. Preescolar. Le voy a decir, el preescolar quedó al final. Estuvimos ahora con Ricardo Rubiales, un gran investigador, un gran pedagogo mexicano, que no trabaja en las escuelas, él trabaja solamente en pedagogías disruptivas, generalmente a través de museos. Y él dice, bueno, comenta y va dando referencias a salud, va dando referencias de investigaciones que ahora más que nunca el preescolar se ha vuelto el centro de la educación. Lo que enseñemos a desarrollar en el preescolar será la base de todo lo que se haga adelante. Y entonces lo que tenemos que ver es cómo le enseño que un niño desde preescolar puede desarrollar. Dicen, no, un niño de preescolar no se puede desarrollar de manera autónoma. Perdón. Y perdón, vuelvo a hablar de parte de uno de mis vicios, además del de pensar, del seguimiento de doña María Montessori. Cuando hacemos espacios donde los alumnos pueden empezar a trabajar por sí mismos, lo logran y nos pueden enseñar grandes cosas a través de esto. Claro que tenemos que crear espacios de trabajo diferentes, momentos diferentes, herramientas diferentes para poder trabajar. Maestros, esto no lo hablo para preescolar, para primaria, para secundaria, para preparatoria, para universidad, sino que necesitamos irlo descubriendo y hacerlo presente siempre, porque el cerebro triárquico funciona para todos exactamente igual. El chavo de universidad se cansa exactamente igual que el pequeño, o a veces hasta más porque trae 1000 cosas dentro de la cabeza. Aquí dejo algunas pistas. Iba a trabajar en una línea un poquito distinta, pero me parecía importante de esto, hasta para recuperar el movimiento, recuperar la música. Acuérdense que la música debería ser algo que vive en nuestros salones de clase. El autor de Arte Sofía, y además varios dicen esto, que la música integra el cerebro y el corazón. Y cuando nosotros oímos la música y empezamos a hacer algún tipo de movimiento, evidentemente lo integramos. Siguiente, no me va a dar tiempo del ejercicio adelante, ya nada más para cerrar. Cerramos, es aprender a aprender,
Y bueno, ya después tendremos oportunidad, veremos cómo. Vamos a ver si a través de Loga sacamos un documentito de qué significa todo esto. Es aprender a aprender, tengo que hacer alumnos autónomos. Todo esto es una propuesta distinta de lo que es aprender a aprender, que tiene que ver con toda una serie de diferentes competencias que, si se dan cuenta, integran parte de todo lo que hemos ido hablando. Saber tener estrategias de aprendizaje, cómo desarrollamos el sentimiento de competencias, qué tan claro, maestros, cada quien en nuestra clase, en esto de cuestionamiento o en el desarrollo de sus aprendizajes esperados, deberíamos tener una lista de cuáles son las capacidades cognitivas que estamos desarrollando y aprender cuál es la estructura de cada una de ellas, cuál es la estructura para identificar, cuál es la estructura para representar, cuál es la estructura para comparar, para categorizar, para inferir. Hay una estructura que tenemos que enseñarla para que hagan el análisis o el uso de cada una de ellas. Siguiente para terminar, perdón. Y vuelvo a retomar algo de lo que ya hablaba Ivonne, le estaba diciendo a Patti que sin ponernos de acuerdo, vuelvo con lo mismo. Es de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un autor que adoro y muchas veces termino con alguna frase de él. Y en su libro, hasta el nombre es precioso, el libro de Galeano se llama El libro de los abrazos. Y ahí tiene este pasaje sobre lo que es la utopía y dice: ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzará. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Muchas gracias.